Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Continuamos entonces nuestro tema sobre ese vivir en Cristo, por Cristo y con Cristo. La Iglesia es el vivir en Cristo. Ustedes, para que también lo estudien, por favor. El Catecismo tiene un capítulo donde explica qué es esa vida en Cristo. Ahí ustedes van a profundizar, y el Catecismo también viene con un compendio muy general de todo nuestro magisterio. Entonces hay un capítulo donde se llama La vida en Cristo, el Catecismo de la Iglesia. Y en sí, ¿qué es lo que la Iglesia concibe, ha comprendido de esa vida en Cristo? Y se puede decir en unas palabras que es la divinización del hombre. Es la divinización del hombre, un tema que ya no se quiere tocar porque es cuando se piensa de divinizar, divinización, de espiritualización, también tiene todos esos conflictos en donde nosotros hacemos un corte tajante entre la materia y el mundo, ¿no? Miremos qué significa divinizar la materia. Que eso es lo que se hace en Jesucristo cuando el Verbo eterno, en esa unión hipostática con su humanidad, realiza todo lo humano en Cristo. Es la divinización del hombre. Esa es la catequesis de los primeros padres de la Iglesia. Dios se hizo hombre para ser al hombre Dios, que tantas veces se ha escuchado. Y esto ya no se quiere tocar dentro de la teología. Algunas teologías de la Iglesia le tienen fobia escuchar esto, porque entonces diciendo que espiritualizar o divinizar ya se está relegando o negando lo humano. Entonces quieren es que no, lo humano tiene que quedar solo humano, y valorizar lo humano y lo humano y lo humano, y Dios también se tiene que arrodillar a lo humano. Dentro de la Iglesia existen esos conflictos teológicos, pero conflictos no porque sea difícil, sino porque no se quiere aceptar realmente una elevación, o porque no se ha entendido que la divinización que Dios Jesucristo hace, que Dios hace en la humanidad de Jesucristo, es para la plenificación, o porque hemos concebido lo humano, pero después de todo ese estado que nos llevó el pecado original, solo concebido lo humano después del pecado original, y eso es una de nuestras trabas. Como no sabemos qué fue lo que perdimos realmente antes del pecado, entonces no sabemos a qué aspirar. Solamente nos hemos conocido después del pecado original. Y creemos que entonces eso es lo que debemos preservar, conservar y defender hasta la muerte, y hasta Dios tiene que someterse a eso humano. Pero entonces la Iglesia siempre lo ha dicho, la doctrina más pura de la Iglesia lo ha entendido así: Dios se hizo hombre para ser al hombre Dios. Y en todo este contexto también de la Iglesia y de todo esto que habla Luisa Picarreta, se entiende que aquel orden, esa plenitud de nuestra humanidad, es para llegar a ese orden original establecido por Dios.
¿Cuál fue el orden original establecido por Dios de que nosotros estuviéramos unidos con vínculo de unión perfecta con Dios? El pecado original es una desvinculación con Dios, por lo tanto ya nuestra humanidad no gozaba de todos los bienes que era estar conectado, fundido en Dios. Dios se hizo hombre para llevarnos nuevamente a esa conexión con la divinidad y la humanidad gozar entonces de todos los beneficios que es estar injertados, conectados en esa divinidad. Dice Jesús por aquí en el volumen 3, la obra de la redención en poquísimo tiempo podía hacerla. Él simplemente hasta con una sola palabra los perdono y ya quedan perdonados. Podía hacerla aún con una sola palabra, pero quise durante el curso de tantos años, con tantos trabajos y sufrimientos, hacer mías las miserias del hombre. Quise ejercitarme en tantas diversas acciones para hacer que el hombre fuese todo renovado. No simplemente Él vino para salvarnos y ya, así como estamos nosotros acostumbrados hasta culturalmente y desgraciadamente culturalmente vivir en una mediocridad, en contentarme con el pasar raspando. Esa es, hasta culturalmente tenemos ya como un chip eso, la mediocridad. Y Jesús no quiere simplemente salvarnos y ya, no, quiere elevarnos, llevarnos hasta la finalidad y felicidad perfecta. ¿Cuál es la mayor felicidad que puede haber? Para unos la plata, para otros esto, para otros aquello. Dios es la única felicidad, porque Dios contiene todo lo bello, lo bueno, perfecto, todo lo verdadero es Él, todo eso es la felicidad. ¿Y qué quiere compartirnos Dios? Él no es mediocre. Él no quiere simplemente salvarnos y bueno, pasen ahí. Él quiere darnos toda la felicidad, Él mismo, su misma vida divina. Por eso la redención, entendiéndola únicamente como salvación, es muy corta de vista. Es la santificación plena y perfecta. Y que todavía estamos nosotros tratando de sacarle todo el jugo a esa redención. Entonces Él quiso ejercitarse en los sufrimientos, en todas las miserias de los hombres, en todos los trabajos, por 33, 34 años, para hacer que el hombre fuese todo renovado. Divinizado aún en las más mínimas obras. Divinizar aún las más mínimas obras. Porque también nosotros en ese caminar que hemos tenido por tantos siglos, la humanidad tratando de ver y caminar entre lo sagrado y lo profano, se nos hace tan difícil reconocer que algo tan trivial como cualquier especie de movimiento, cualquier acto del humano, no sea divinizado o no pueda ser divinizado. Pero Dios divinizó hasta la más mínima acción humana, porque realizadas por Jesús, por su humanidad que contenía la divinidad, por Él que era Dios y hombre, todos los actos de las criaturas recibían nuevo esplendor y quedaban con la marca de obras divinas. De obras divinas. ¿Qué nosotros estamos llamados a hacer entonces? A realizar obras divinas. ¿En dónde las podemos realizar?
En Cristo, por Él y en Él. No hay más, no hay otro medio. ¿Cierto? Ese es el tema que estamos tocando desde ayer. Él es la fuente de la vida sobrenatural. Él es la fuente de la vida de la gracia. Él viene a darnos la oportunidad de entrar en la gracia, en la vida sobrenatural. Solo Él la podía hacer. Y todos esos actos hechos por Jesús. No sé si ustedes han estado leyendo esos documentos donde dice: desde mi encarnación injerté a todos en mí para darles como que esa oportunidad, ese pago, ese restricto de pago para decir después yo con mi voluntad, sí, acepto, te acepto, me uno a ti y continúo tu obrar en mí. Y que mis actos puedan estar en los suyos, y como tú ya los hiciste por mí, esos actos ya delante del Padre, ya son santos e inmaculados, imagínense. Así yo no quiero unirme a Jesucristo. Jesucristo, al realizar en su humanidad todo lo que yo debía realizar, hasta el más mínimo acto y el más simple, delante del Padre Celestial, el Padre Celestial ya vio los actos de fulanito y de fulanita y de fulanita divinizados. Ya los vio. ¿En quién los vio? En Cristo. Por eso dice San Pablo, ya somos inmaculados en el amor en Cristo. Ya delante del Padre Celestial nos presentó inmaculados, imagínense. Solamente falta que yo diga, sí, quiero continuar esa acción tuya, y ya comenzamos nosotros a participar y a gozar de lo que es estar unido en Cristo, y que mis actos también tengan ese valor divino. Por mí, por lo santa que es fulanita o fulanito, porque estoy en Cristo pronto. Entonces, todo en Cristo recibe nuevo esplendor y queda todo con la marca de las obras divinas. Mi divinidad escondida en mi humanidad, al descender a tanta bajeza, a todo esto humano, inferior a los ángeles nos creaste, ¿se acuerda César? Y Él aún quiso bajarse hasta allá. ¿Quiénes somos nosotros para que tú compartieras esta bajeza? La divinidad escondida en la humanidad, al descender a tanta bajeza, al sujetarse al curso de las acciones humanas, mientras que con un solo acto de voluntad habría podido crear infinitos mundos, consentir las miserias, las debilidades de otros como si fueran suyas, con verse cubierta de todos los pecados de todos los hombres ante la divina justicia de esa humanidad de Cristo, y que debía pagar con el precio de tantas penas inauditas y con el desembolso de toda su sangre, ejercitaba continuos actos de profunda y heroica humildad. Cristo también se abaja. Cristo también para elevarnos. Por eso decíamos ayer, ese actuar por Cristo, con Cristo, entonces no solo es esa unión, sino que también el modo en como nosotros debemos actuar. Él se abaja, ese abajamiento es ley de la vida espiritual en Cristo. ¿Qué es entonces ese anonadamiento, ese aniquilamiento, ese deshacimiento, esa pobreza que es esa teología de los evangelios? San Lucas también es el que más marca esa pobreza. Los pobres está mucho en el lenguaje de San Lucas, la humildad. Por eso él casi que al inicio de su evangelio, que es, nosotros encontramos el Magnificat,
Y él habla, pone en boca de María misma, diciendo: Él vio mi humillación y por eso hizo tanto en mí. ¿Qué está queriendo decir? Que en la medida en que usted o yo nos abajemos, Dios va a obrar. Igual. María dijo: en la medida de mi humillación, Él puso los ojos en mí. ¿Cómo se humilló entonces María? ¿Cómo se anonadó? ¿Hasta dónde? Porque podemos hacer la voluntad de Dios, ya hemos dicho, pero ¿hasta dónde la cumplimos? No, la hacemos hasta aquí, pero hasta la cruz y la muerte no. Y entonces vamos y comenzamos un vía crucis porque estamos dispuestos a morir por Cristo, pero después de la cuarta estación, no, de ahí para allá ya no acepto. No, yo le acepto esto, pero de aquí para allá ya. ¿O no? No somos así. No le ponemos límites a nuestras entregas, a nuestro hacer la voluntad de Dios. Por eso no es solo hacer la voluntad de Dios, es hacerla hasta el extremo, como Jesús en Filipenses, San Pablo nos dice. Él obedeció ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde hizo la voluntad de Dios? ¿Y qué significa hasta la muerte? Morir en una cruz. Pero entonces, bueno, yo me dejo humillar, pero hasta aquí. Así no somos. Le ponemos entonces inmediatamente los límites a esa entrega, a esa pobreza. ¿Qué es anonadamiento? En la medida de nuestro anonadamiento, así su voluntad va a obrar en nosotros. Eso es lo que siempre ha tratado de decir Luisa también, es morir a voluntad, no a quereres, no a esto, no, a la voluntad. No a un gustico, no a esto, a la voluntad, que es lo más difícil que nosotros entonces estamos experimentando. ¿Qué es ese entonces desaparecer? ¿Qué dice? Desde ayer estábamos diciendo, ¿hasta dónde ese desaparecer? Hasta hacerse invisible, imagínense, ¿no? ¿Hasta dónde esa humillación? ¿Hasta dónde esa pobreza? Si no somos humildes, esta sabiduría del reino de los cielos no la vamos a aceptar y siempre se nos va a hacer difícil y no vamos a avanzar. Si no somos humildes, no vamos a poder entender todo esto. Lo dije desde los evangelios, ¿o no? ¿Qué hizo Jesús en el evangelio? Y agradeció al Padre. Lo dijo con agradecimiento al Padre. Gracias, Señor, porque esto solo lo has revelado. ¿A quiénes? A los pequeños, a los pobres, a los que se aniquilan. Si no es en esa misma línea, no vamos a caminar y no vamos a realmente entender. Teóricamente sí, porque nuestras capacidades, alguno puede tener mucha capacidad de análisis, de deducción, de inducción lógica y puede decir y repetir, pero solo va a ser teórico. Es humildad. La humildad nos hace realmente entender que eso entre al alma, al espíritu. El Verbo eterno, pues, es espíritu purísimo. Esto es, no hay ninguna materia en mí, dice Jesús aquí en el volumen 3. Y si mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarse en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esa misma materia. Entonces ya estamos diciendo por qué todo eso en Cristo, porque necesitamos divinizar toda la materia. No estamos diciendo que la materia no vale. Antes el cristianismo es el que trae una luz más perfecta a lo material.
lo diviniza, no dice que lo rechaza, lo diviniza, lo eleva. No está diciendo que rechaza la materia, la eleva, la diviniza. Muy diferente a esas otras teologías y pensamientos filosóficos. Fue para asemejarse en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible, ¿no? Eso lo habían leído también ayer. Desaparecer, anonadarse, mejor utilizar estos términos, porque uno dice, ay, soy invisible. No, anonadarme, humillarme, para poder hacer fácilmente una su voluntad con la mía, ¿cierto? Eso lo habíamos leído ayer también en 2 oportunidades. Porque lo que es invisible puede ser absorbido por otro objeto. ¿Qué fortuna sería la tuya si deshaciéndote, deshacerse, ¿cierto? Ese verbo también muy gráfico, muy completo, deshaciéndote a ti misma hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina. Es más, con tú quedar absorbida en mí, o en su voluntad, y su voluntad en nosotros, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Imagínense. Nos hace contenedores aún de esa fuente de divinización. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias. ¿Quién no quiere recibir todo? Pero el modo es el que no queremos. Él está dispuesto a darnos todos los bienes, todas las gracias, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Eso no es nada nuevo, ¿cierto? Él nos quiere dar todo. Nos dio todo, nos dio su sangre, nos dio su vida, nos dio después a María, nos dio después al Espíritu Santo. Ya todo nos lo dio. ¿Por qué no lo hemos asimilado? ¿Por qué? Porque no nos hemos deshacido, no hemos hecho el deshacimiento, el anonadamiento que se necesita para que eso se encienda. No hemos cumplido con la condición. La falta de humildad. Sí, el ser realmente humildes. Pero ¿qué es humilde? Después vamos a ver qué es humildad. Vienes a recibir y a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrás que buscarlos en otra parte sino en ti misma. ¿Por qué? Porque aquí no, y eso es como que lo que hemos tratado de hacer y que es difícil para muchos también, y para todos nosotros es difícil ver esto fuera de Cristo. Cuando yo estaba diciendo, vienes a retener en ti la fuente divina, ¿a quién veía usted reteniendo todos esos bienes, todas esas fuentes? ¿A quién? A usted, a cada uno de ustedes. No nos digamos que ustedes mismos se creían con la fuente, y ese es el punto que todavía no hemos asimilado, que es, si nos metemos en Cristo, no es porque yo aquí lo tenga y Cristo aquí. ¿Sí? ¿Entiende más o menos gráficamente? Que todavía hay como una separación y creemos que es yo poseer, porque Él me lo da. Si no es porque está en Cristo en mí, no lo podemos hacer. Ese es como que esos engaños de nuestra estructura y que es en Cristo, tiene que ser dentro de Cristo y Cristo en mí. Están todos los dones, todas las gracias.
Y no tendríamos que buscarlo en otra parte, sino en ti misma, porque nosotros vamos a encontrar a quién, que Cristo. Es así, ¿cierto? Y si las virtudes no tienen confines, estando en mi voluntad, según la criatura pueda llegar, encontrará su término. Porque mi voluntad en su voluntad, mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar. Entonces, otro punto. Pero va a terminar esta parte de la unión con esa voluntad. Mientras más nos deshacemos, más absorbemos a Dios, a su voluntad. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer que llega a obrar como Dios. No sé si ayer leyeron todo este 10º capítulo, pero vamos a repetirlo. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer que llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro, si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que posee Dios mismo. ¿Por qué vamos a poseer todas las virtudes de Dios? Porque yo soy muy bueno. Porque yo desaparecí y el único que está viviendo es Él. Por eso es que poseemos todo. Y Él lo puede hacer todo. Él vio mi humillación y por eso su brazo actuó. ¿No lo dice así el Magnificat? ¿Y hasta dónde Dios obra en María? ¿Hasta dónde hemos visto que obra? Entonces en esa medida ella estaba aniquilada. Basta decirte, si esto no nos basta porque sé que somos muy duros comenzando por mí, pero miren lo que dice aquí. Basta decirte para hacer que te enamores. Bastaría, pero si no nos ha bastado es porque somos demasiado duros. Pero basta decirte para que te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya para llegar a esta santidad, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno. Y entra en los secretos de la Augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay alguna santidad más grande que esto? Que aparezca aquí el que quiere y me lo demuestre. No existe. Tienen que traer aquí otro Dios. Y existe otro Dios. Esta es la santidad que Él quiere que participemos. Oh, cómo todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios le temen, descubriendo en ella al ser divino. No dicen descubriendo a fulanita, fulanito, a sultanito. Al ser divino. Luego, ¿qué exclama Luisa? ¿Qué exclamaríamos nosotros si nos conocemos? ¿Qué exclamaríamos nosotros si nos conocemos delante de esto que Él quiere hacer? ¡Ay! ¡Qué sueño! ¿Cierto? Y vea que lo que dice Luisa. ¡Ay, Señor! ¿Cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. Algunos sí dirán, bueno, yo podré hasta allí. Luisa decía, yo nada puedo.
Nada es nada. ¿Hasta dónde entonces nosotros sabemos que podemos hacer algo? Entonces dice, porque por mí nada puedo. Y entonces, de aquí viene este otro capítulo que complementa muy bien esta idea de lo que Él quiere hacer y de lo que necesita que hagamos. Volumen 12, junio 14, 1917. Por cuanto más el alma se desnuda de sí, tanto más Jesús la viste de Él. ¿Cuánto queremos que Jesús actúe en nosotros? Él va a actuar según yo me despoje de mí, yo me deshaga, yo me humille, yo me anonade, yo me aniquile. En esa medida Él va a obrar en mí. Y vean, continúa aquí, por eso resalté ahorita esa expresión de Luisa, para que conozcamos esa Luisa, para que conozcamos la santidad de ella. ¿Por qué nosotros gráficamente así no podemos, o se nos hace difícil llegar a ver solo a Cristo en nosotros? Y no es eso de que hay a Jesús en ti, a Jesús en mí, no, esas palabritas no. Verdad y realmente, yo decir, necesito que tú vengas a orar en mí. No es de que oremos juntos, porque es que todavía nosotros nos creemos muy buenos. Nosotros nos creemos alguna cosa. Entonces para muchos esto dice, ay, pero entonces ¿dónde queda el ser humano? Ay, pero entonces ¿dónde queda? Siempre queriendo aparecer. Pero la lógica divina, bíblicamente diseñada por San Lucas, por toda esa cuestión de la pobreza, de los pobres, del resto de Israel, esa teología que San Lucas resalta y después Efesios la vuelve y le pone un resaltador así, es de la humillación, del aniquilamiento para Dios poder hacer algo. Luisa dice, le estaba rogando, imagínense, estaba rogándole a mi amable Jesús que viniera en mí para rezar, para amar, para reparar, porque yo no sé hacer eso. Imagínese, Luisa. Y nosotros sí nos creemos con mucha oración que si amamos, que si somos buenos, de que ay, es que mi santidad, ay, es que mi oración sí es poderosa. ¿Hasta dónde realmente hemos estado viviendo de ser solo Jesús? O de ese Jesús en nosotros. De ese bautismo, comencemos, ¿hasta dónde yo me aniquilé en el bautismo? He asimilado eso. Luisa se sabía que no podía ser. Sabía. No eran palabras bonitas para decir, ay, como yo no sé, ven tú. No, ella lo sabía. Yo no sé hacerlo. Ven tú, por favor. Por eso Él nos es una exigencia que Él nos dé el don de su voluntad. Porque por nosotros no lo podemos hacer, no podemos hacer nada. Y Él lo sabía desde la eternidad, por eso cuando nos creó en el estado de justicia original, los Adán y Eva poseían el don de la voluntad. Porque sabía que de nosotros no, ¿qué puede salir de nosotros? Si no es Él, no se puede hacer nada. Pero nosotros todavía pareciendo tanto, ¿no? Ah, no, yo sí sé rezar mucho, pero para rezar por todos y por todos, entonces ven a mí. Hasta ahí hemos entendido.
O sea, yo con la santidad humana si hubiera podido. ¿Cómo? Esto es santidad divina, entonces sí, por favor, venga para yo entonces poder abrazar a todos y a todos. Todavía uno apareciendo. Ni siquiera para una santidad humana, en ese concepto de santidad humana que habla Luisa, yo no podría hacerlo. Esa es la pequeñez que nos muestra Santa Teresita de Lisieux. Por eso es doctora de la Iglesia. Por eso hay un capítulo que dice, ¿qué es la humildad? Jesús explica qué es la humildad. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Jesús le dice, solo yo puedo decir que soy humilde. Solo Jesús puede practicar la humildad. ¿Por qué? Porque Él sí se abajó, ¿cierto? Que es humillar, abajar, anonadar, abajarse, ¿cierto? Él sí se abajó. En el hombre no puede decir que es humilde. El hombre simplemente es reconocer lo que es. Entonces, si yo digo, soy nada, yo no me estoy humillando. Eso soy. ¿O no? Ay, no, es que voy a hacer un acto de humildad y le voy a lavar los pies a aquel. Usted se creía algo, una falsedad, aún ese acto de humildad. En el hombre solamente puede decirse conocimiento de sí mismo. Somos nada. Yo ahí no estoy haciendo un acto de humildad, estoy diciendo lo que soy. Él que si era el todo sí se abajó, eso sí es humildad. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros que nos cargamos de títulos, de esto, de cosas, de nombres, pero ¿qué somos delante de Dios? ¿Quién nos dio la existencia? ¿Quién nos dio todo? Él, es por Él, con Él y en Él. Esa es la... En cuanto más sepamos que podemos hacer, porque eso es lo que tenemos que entender, en cuanto yo sepa que no puedo hacer, Él lo va a hacer en mí. Pero si yo todavía no estoy convencido de que yo no puedo hacer, entonces yo siempre voy a invitar a Jesús es para que lo haga conmigo. Pero si yo estoy convencido de que no sé, entonces es necesario que tú vengas a hacerlo en mí. Es una necesidad delante de la justicia y de la verdad más clara. Ven tú, no es una invitación, y si yo no quiero no lo llamo, es que si no, aunque no queramos. Por eso dice, sin mi voluntad, sin mí nada podréis hacer. ¿Lo dice el Evangelio o no? Sin mí nada podréis hacer. Pero ¿cuánto entonces hemos asimilado esa verdad de que es solo por Él, con Él y en Él? Entonces dice, por cuanto más el alma se desnuda de sí, tanto más Jesús la viste de Él. Estaba rogándole a mi amable Jesús que viniera en mí a amar, a rezar, a reparar, porque yo no sabía hacer nada. Y el dulce Jesús, movido a compasión por mi nulidad, ha venido quedándose conmigo y rezó conmigo, amó conmigo, reparó junto conmigo. Y después me dijo, por cuanto más el alma se despoja de sí, tanto más la ha visto de mí. ¿Qué tanto entonces nosotros queremos ser revestidos por Jesús? Por cuanto más cree, está convencida de que no puede hacer nada,
tanto más obro yo y en ella hago todo. Siento que la criatura pone en acto todo mi amor, mis oraciones, mis reparaciones. Y para hacerme honor a mí mismo, veo qué cosa quiere hacer. Amar, voy a ella y amo junto con ella. Quiere rezar, rezo junto con ella. En suma, su despojarse de sí y su amor, que es mío, me atan y me obligan a hacer junto con ella lo que quiere hacer. Y yo le doy al alma el mérito de mi amor, de mis oraciones y reparaciones. ¿Queremos los méritos de las oraciones de quién? ¿Nuestras o de Jesús? Entonces tenemos que aceptar, asimilar y sabernos que somos. ¿Por qué es tan difícil ver entonces? Pero es que si es el que lo hace, porque yo todavía soy algo, me creo algo. Me atan y me obligan a hacer con ella junto todo lo que quiere hacer. Y yo doy al alma el mérito de mi amor, de mis oraciones y reparaciones. Y con sumo contento mío siento repetir mi vida en esa alma. Y hago descender a bien de todos los efectos de mi obrar, porque no es de la criatura que está escondida en mí, sino mío. Es en Cristo siempre todo. ¿Y cómo lo hacemos eso en esa práctica? Simplemente, soy nada, ven tú a hacerlo en mí. ¿Cierto? Ven tú a hacerlo ahí para que eso tenga algún valor. Y en la medida de mi anonadamiento, Él me va a obrar en mí, va a rezar en mí, va a caminar en mí, va a escuchar en mí, va a ver en mí. Y ese acto tiene el precio, el valor del obrar mismo de Jesús. ¿Y qué puede hacer una oración de Jesús? Lo que te recomiendo entonces es el espíritu de continua oración. Ese buscar el alma, siempre conversar conmigo, a las cosas tan sencillas de esa santidad. Un espíritu de continua oración, de todo quererlo hacerlo con Jesús. Voy a ir a jugar, ven Jesús a jugar en mí. Voy a comer, ven a comer en mí. Voy a descansar, ven a descansar en mí. Así de simple es la santidad. Y ese buscar siempre el alma, conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca, hasta con una simple intención, la hace tan bella delante de mí, que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído a conversar con esta alma, que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad, o sea, lo que Jesús hizo, realizó, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra, del interior, que la divinidad hacía en mi humanidad. Imagínense. Y es todo lo que conocemos pues en esos 36 libros, el qué hacía la divinidad en la humanidad de Jesús. ¿Qué hacía la divinidad en la humanidad de Jesús? Lean esos 36 libros. Y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración, que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. ¿Qué es entonces la vida en Cristo, por Cristo y en Cristo? Es dejar que Él realice todo, haga todo, y gozar de todos los bienes que su humanidad nos dejó para pasar después a los bienes de su divinidad, de todo lo que la divinidad hacía en esa humanidad.
volumen 6, mayo 30, 1905, La vida de amor de Jesús. Señor, ¿qué quieres de mí? Manifiéstame tu santa voluntad. Le dice Jesús, hija mía, te quiero toda en mí, a fin de que pueda encontrarlo todo en ti. Te quiero toda en mí. Es que hasta en todos esos escritos encontramos esa necesidad de la verdad, de reconocer de que es solo con Él, por Él y en Él todo, si no, no podemos. Son unas ilusiones ahí que nos metemos porque todavía nosotros estamos por ahí apareciendo. Así como todas las criaturas tuvieron vida en mi humanidad y satisfice por todas, así estando toda en mí, me harás encontrar a todas las criaturas en ti. Así como estando yo todo en ti, me harás encontrar en ti a todas las criaturas. ¿Se entiende esto? Si Jesús está en mí, ¿Dios a quién va a ver en mí? Porque Jesús posee todo, ¿no? Y unida conmigo, me harás encontrar en ti la reparación por todos, la satisfacción, el agradecimiento, la alabanza, la correspondencia y todos los que las criaturas están obligadas a darme. Aún dentro de nosotros entonces vamos a tener ya, y por eso cada oración la podemos hacer por mí y por todos, porque ya Cristo está en mí y ahí están todas. ¿Y quién es el que está rezando? Él mismo, ¿no? Nosotros, ay, pero ¿por qué me sacó? Pero es que si somos nada, acordémonos. Él reza en nosotros. Además de la vida divina y humana, el amor me suministró una tercera vida. ¿Cómo así? Que me hizo germinar todas las vidas en las criaturas en mi humanidad. Es esta vida de amor, y que mientras me daba vida, me daba muerte continua, me hería, me fortalecía, me humillaba, me ensalzaba, me amargaba, me endulzaba, me atormentaba, me daba todas las delicias. ¿Qué cosa no contiene esta vida de amor infatigable y dispuesta a cualquier cosa? Todo en ella se encuentra. Su vida es siempre nueva y eterna. Oh, cómo quisiera encontrar en ti esta vida de amor para tenerte siempre en mí y encontrar todo en ti. Entonces ya nos da dando también algunos signos que yo puedo decir si Él realmente habita en mí. ¿Cuál? Nos lo dice San Juan, comenzando su evangelio. Si no amas al prójimo, Dios no está en ti, es mentira. Si yo no amo al prójimo, no puedo decir que Él habita en mí. Si yo no estoy dispuesto a hacer todo por el prójimo, Jesús no habita en mí. ¿Cómo? ¿Por qué no lo he dejado habitar en mí? Entonces ya todo ese proceso de deshacimiento que debemos hacer, de anonadamiento, etcétera, etcétera, de humillación, de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Quien está unido con la humanidad de Jesús se encuentra a la puerta de su divinidad. Miren, todo eso son del volumen 1 al 10 que encontramos toda esta cuestión de cómo vivir su divinidad en su humanidad. Quien está unido con mi humanidad ya se encuentra a la puerta de mi divinidad, porque mi humanidad es espejo al alma, del cual se refleja la divinidad en ella.
Quien se encuentra en los reflejos de este espejo, se entiende que todo su ser es transformado en amor. Porque, hija mía, todo lo que de la criatura sale, aún el movimiento de los ojos, de los labios, el mover de sus pensamientos y todo lo demás, todo debería ser amor y hecho por amor. Porque siendo mi ser todo amor, donde encuentra amor, absorbo todo en mí. ¿Es así o no? Dios es. ¿Cuándo podemos decir que habita en nosotros? Cuando nuestro ser es muy simple saber los criterios, los signos de si vivo o no vivo, de que si voy o no voy, si voy caminando o no voy caminando. Pero un amor siempre heroico que me hace morir por el otro. Ese es el verdadero, no cualquier ilusión, palabrita de amor, no. Y el alma habita segura en mí como en su propio palacio. Entonces, ¿qué temor puede tener el alma al morir, al querer venir a mí, si ya se encuentra en mí? Miren cómo quita cualquier estructura, pensamiento humano, cualquier temor, cualquier cosa, lo que es la verdad. Y entonces Jesús nos va diciendo todos los bienes, ¿no?, que es obrar en su voluntad, los bienes que contiene su voluntad. En un instante me he sentido, dice Luisa, absorbida en la voluntad de Dios. Y sentía todo mi interior tranquilo, de modo de no sentirme más a mí misma. Los efectos, los signos de cuando vivimos. Ella ya no se sentía más a ella misma. Si nos sentimos es porque no hemos, ¿cierto? Pero ahí vamos, ¿no? La idea es de ir. Y esto tampoco se hace mañana a las 10 de la mañana ustedes, no, ¿cierto? Eso es todo un proceso. Pero se hace efectivo en la medida en que nosotros nos decidamos a desaparecer. Y si lo hacemos con su voluntad, lo que no podemos hacer en 100 años, lo podemos hacer en un día, también lo dice Jesús. Entonces Luisa no se sentía más a ella misma, sino que sentía únicamente al querer divino, aún su misma privación. Qué fuerza, qué encanto, qué atractivo contiene esta divina voluntad. Luisa dice, qué encanto, qué atractivo, qué fuerza, qué potencia es esta divina voluntad que me absorbe, hace que me olvide de mí misma. Nos está diciendo también la eficacia de dejarnos absorber por Dios. Es que es muy difícil humillarse, es que es muy difícil desaparecer, porque todavía no conocemos quién es Dios. Si estuviéramos convencidos quién es Dios, de todo lo que Él me quería dar, los encantos de Dios, sus promesas, hacen que yo desaparezca sin esfuerzo ninguno, sin ningún costo, sin ninguna pena. No vamos a medir costos ni sufrimiento, porque es por Él y ya todo mi ser se desvanece. Ese es el efecto de estar delante de Dios. Hace la potencia de su voluntad, su atractivo. ¿Por qué no sabemos todo eso de estar la oración en la divina voluntad? Porque todavía su voluntad
el encontrarla, el querer amarla nos seduce. Entonces más nos seducen otras cosas, y por eso yo no es que no sepamos girar, sino que todavía no nos seduce el girar. Nos sentimos seducidos de estar girando. Entonces por eso creemos que es con todo un esfuerzo, y como no, entonces no sé, sino que no nos seduce estar correspondiendo. Nos cansa estar correspondiendo y amando en cada cosa creada. Todavía nos cuesta, todavía no es un amor, no es esa misma soplo del Espíritu Santo que sobrevuelan todas las cosas. Todavía no nos arrolla, nos lleva, nos envuelve y nos saca. Por eso estamos todavía. ¿Cuánto tenemos que estar caminando en todos esos niveles de camino espiritual, de la purificación de los sentidos, etcétera? Pero todo eso se haría fácil con el amor. ¿Qué tanto yo sé que Él me ama? Si no nos hemos dejado absorber por el enamoramiento de su voluntad, al saber de todo lo que Él padeció por mí, si eso todavía nos cautiva para hacer los sacrificios más grandes por amor a Él, entonces todavía estamos demasiado duros, y entonces no nos creamos que porque ya leímos 18 volúmenes estamos en el 8º cielo de la divina voluntad. Esos no son los signos son estos: de la vida, del amor, del deshacimiento, del desaparecer, de que yo estoy amando al prójimo, de que me duele si no lo visto, si no lo alimento. Pero no, como está en la divina voluntad, eso ya no lo tengo que hacer. Nos engañamos tan fácil. La divina voluntad es el único alimento sustancioso que tiene todos los sabores y los gustos adecuados al alma. En ella el alma encuentra su alimento exquisito y se tranquiliza. El deseo encuentra su alimento y piensa en apacentarse lentamente. La voluntad de Dios la siento como alimento o la siento como carga. Los mandamientos, ¿son voluntad de Dios, sí o no? Comencemos entonces a ese nivel, los mandamientos. ¿Cuál de ellos para mí todavía es una carga? Yo solamente cumplo 2. De los otros, ¡ay, tan difícil cumplir! La voluntad de Dios todavía es una carga, es un tedio. Imagínense, eso nos pone en evidencia lo que somos. Cuando la voluntad de Dios sea alimento, nuestra mente se apacienta en ella, nuestra voluntad descansa en ella, nuestros gustos solamente quieren su voluntad, porque de ahí salimos y allá tenemos que llegar, y allá tiende nuestra alma, y nosotros sin entenderlo, pero allá tiende. Por eso están aquí, ¿cierto? Buscando a esa Dios, a esa voluntad, que no sabemos, pero ¿por qué nos atrae? Porque de allá salimos. La inclinación no tiene hacia dónde más tender, solo allá, porque ha encontrado el alimento que la satisface. La propia voluntad no tiene otra cosa que querer, porque se ha dejado a sí misma, que formaba antes su tormento, ¿no? Esa voluntad que antes, que nos está atormentando porque no se quiere doblegar, no quiere morirse, cuando toca, cuando está cerca, cuando esa voluntad humana toca la voluntad divina, inmediatamente encuentra su origen. Es infalible eso. Y ya después no quiere desapegarse de ahí, porque encuentra su descanso perfecto, el sustento toda la vida. Esa es lo propio. Para eso nuestra voluntad fue creada, para estar unida a ella. Todo el interior del alma encuentra su alimento.
es decir, su trabajo en el cual queda ocupada y absorbida, tanto que no puede hacer nada más, porque en este alimento y trabajo, mientras encuentra todos los contentos, encuentra tanto que hacer y que aprender, y tanto para gustar cosas nuevas, que el alma de una ciencia menor a 100 aprende ciencias mayores y siempre queda que aprender. De cosas pequeñas pasa a cosas grandes, de un gusto pasa a otros gustos más elevados, y siempre queda algo nuevo por gustar en este ambiente de la divina voluntad, en este ambiente de la voluntad de Dios, que es lo mismo sentimientos de Cristo. Si Cristo habita en mí, si yo estoy sumergido en Él, si yo me deshice para que Él solo aparezca, si yo desaparecí para que Él aparezca en mí, entonces por eso San Pablo decía, que todos sientan en ustedes el buen olor de Cristo. Que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Todo eso eran los mismos sentimientos de Cristo. Yo no digo nada sino lo que escucho a mi Padre, porque Él es toda mi complacencia. Lo que quiera mi Padre lo hago, lo que piense mi Padre lo pienso. Todo lo que está diciendo aquí, ¿no? Lo que dijimos aquí en esas palabras era la vida de Jesús. Yo no quiero nada sino lo que quiera el Padre, la voluntad de mi Padre. Todo estaba hacia la voluntad de mi Padre, todas las complacencias era su Padre. Esos son los sentimientos que debemos también sensiblemente sentir, alcanzar. Y ahí sí es Cristo quien vive en mí, ¿cierto? Y para los que de pronto creen que todo esto de Cristo y de la humanidad de Cristo es solo santidad humana, porque también van a comenzar a decir erróneamente eso. El alma que vive en la divina voluntad vive en Jesús y a expensas de Él. El alma que vive en Jesús y a expensas de Él. No podemos decir que vivimos si no vivimos en Jesús y a expensas de Él. Su humanidad estaba totalmente unida a su divinidad. Yo no puedo decir humanidad de Jesús es santidad humana, no. ¿Cómo? Yo mismo estoy haciendo la división, una división que es hipostática y que no se puede separar. Trataba de verterme toda en Jesús, en su santo querer, de fundirme, dice Luisa, y pedía que Él se derramara todo en mí. Esa era la única anhelo de Luisa. Y lo entendía, si tú estás en mí, puedo encontrar todo el centro de la felicidad y a todo lo que pueda hacer, y tus mismas gracias, tus mismas reparaciones, y puedo hacerlo todo contigo. Y le decía que Él se derramara toda en mí, de manera de no sentirme más a mí misma, sino solo a Jesús. Entonces Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, cuando el alma vive de mi voluntad y todo lo que hace lo hace en mi querer, yo me la siento por todas partes. Me la siento en la mente, en mis pensamientos. Sus pensamientos corren en los míos. Y como yo difundo la vida de la inteligencia en las criaturas, ella se difunde junto conmigo en las mentes de todas las criaturas. Y cuando ve que me ofenden, ella siente mi dolor. Otro signo, ¿no?, de estar en Cristo. Sentimos lo que siente la cabeza, ¿no? Por eso la medicina dice que ¿en dónde se siente el dolor? En el cerebro. Cuando reacciona, cuando está unida al cerebro. Y Cristo es, y nosotros somos lo que sienta la cabeza, lo que quiere la cabeza, lo que exige la cabeza, lo debemos sentir y hacer nosotros los miembros. Cuando ve que me ofenden, siente mi dolor.
la siento en cada latido mío. Más bien siento un latido en dos en mi corazón. Y conforme mi amor se vierte en las criaturas, ella se vierte junto conmigo y ama conmigo en todas las criaturas. Y si no soy amado, ella me ama por todos para corresponderme en el amor y me consuela. En mis deseos siento el deseo del alma que vive en mi querer, en mis obras siento las suyas, en todo. Así que puede decir que vive de mí y a expensas de mí. ¿Por qué entonces amas tanto que la criatura viva en tu querer? Le dice Luis. Yo no tengo necesidad de nada, ¿cierto? Como Dios. Y hago todo por mí mismo. Pero el amor, para tener vida, necesita desahogarse en otro, ¿cierto? Supón un sol que no tiene necesidad de luz porque tiene suficiente para sí y para los demás. Pero habiendo otras pequeñas luces, a pesar de que no tiene necesidad, las quiere en sí como compañía, para desahogarse y para engrandecer a las pequeñas luces. ¿Qué injuria no harían las pequeñas luces si lo rechazaran? Ah, hija mía, la voluntad cuando está sola es siempre estéril. El amor aislado languidece y se apaga. Y yo amo tanto a la criatura que la quiero unida con mi voluntad para hacerla fecunda, para darle vida de amor. Y en esto yo me encuentro mi desahogo, porque solo para desahogarme en el amor he creado a la criatura. Jesús habita en quien vive en la divina voluntad como lo hizo en su humanidad. Creo que ya nos pasamos, pero voy a leer este capítulo que en cierta forma entonces va a recapitular todo lo que hemos tratado de decir desde ayer hasta hoy. Voy a completar entonces con este capítulo. Jesús habita en quien vive la divina voluntad como lo hizo en su humanidad. Yo habito en ti, hija mía, como en mi humanidad. Y como en ella encerraba todo el mundo entero, así lo encierro en ti. ¿No has visto que mientras caminaba, ahora tropezaba y en otros momentos me golpeaba? Eran los pecados, las almas malas que encontraba. ¡Qué dolor a mi corazón! Es de dentro de ti que divido la suerte del mundo. Es tu humanidad que me da reparación, como hacía mi humanidad a mi divinidad. Si mi divinidad no tuviera mi humanidad que le hiciera todas estas reparaciones, las pobres criaturas no tendrían ninguna salvación, ni en el tiempo ni en la eternidad. Y la divina justicia miraría a la criatura ya no como cosa suya, que le mereciera la conservación, sino como enemiga que merecería la destrucción. Ahora mi humanidad es gloriosa en el cielo, ¿cierto? ¿Sí o no? Y me es necesaria una humanidad en la tierra que pueda dolerse, sufrir, dividir junto conmigo las penas, amar junto conmigo a las almas y poner la vida para salvar a todos. Y te he escogido a ti. ¿No estás contenta? Eso nos lo dice con el bautismo. Los he escogido a ti, los he injertado en mí, para continuar su misma vida. Doctrina de San Pablo, ¿cierto? Para dividir conmigo las penas, amar junto conmigo. ¿No estás contenta por ello? Por eso quiero decirte todo, mis penas, los castigos, a fin de que todo tomes parte y hagas una sola cosa conmigo. Y es por eso también por lo que te quiero a la altura de mi voluntad,
porque donde no puedes llegar con tu voluntad y tu pequeñez, con mi voluntad llegarás a todo lo que conviene al oficio de mi humanidad. Después ha regresado de nuevo haciéndose ver crucificado y transformándome en Él, dice Luisa, transformándome en Él y en sus penas, imagínense, ¿no? Transformándome en Él y en sus penas, Él ha dicho, hija mía, mi voluntad es luz, y quien de ella vive se convierte en luz. Y como luz fácilmente entra en mi luz purísima y tiene la llave para abrir y tomar lo que quiera. Pero una llave para abrir debe estar sin herrumbre, no debe estar sucia, y la misma cerradura debe ser de hierro. De otra manera la llave no puede abrir. Así el alma, para abrir con la llave de mi querer, no debe mezclar la herrumbre de su voluntad ni la sombra del fango de las cosas terrenas. Solo así podemos estar de acuerdo juntos. Y ella solo así puede hacer lo que quiere de mí y yo lo que quiero de ella. Solo si nos unificamos entonces a esa divina voluntad perfectamente, Él puede hacer todo en nosotros y continuar lo que su humanidad hacía y hace ya en nombre de nosotros, de ese injerto que nos hizo desde el bautismo en su humanidad. Te he escogido a ti como segundo eslabón de conjunción con mi humanidad, haciéndose uno solo con el mío, viviendo en mi querer, repitiendo mis mismos actos. De otra manera, por esta parte mi amor quedaría sin desahogo, sin gloria, por parte de las criaturas, por todo lo que mi divinidad obraba en mi humanidad, y sin la perfecta finalidad de la creación, la cual debe encerrarse y perfeccionarse en mi querer. Sería como si hubieran derramado toda mi sangre, sufrido tanto y nadie lo hubiera sabido. ¿Quién me habría amado? ¿Qué corazón habría quedado emocionado? Ninguno. Y por tanto en ninguno habría tenido mis frutos la gloria de la redención. Le dice Luisa, si tanto bien hay en este vivir en el querer divino, ¿por qué no lo manifestaste antes? Primero debía ser conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad externamente, para poder disponer a las armas a conocer lo que hizo mi divinidad en mi humanidad. La criatura es incapaz de comprender todo de una sola vez. Por eso me voy manifestando a ella poco a poco. Después, tú como tercer eslabón de conjunción, estarás unidos conmigo y a todas las criaturas, y tendré una multitud de almas que viviendo en mi querer reharán todos los actos de las criaturas, y tendré la gloria de tantos actos suspendidos hechos solo por mí, hechos también por las criaturas, y estas de toda clase, sacerdotes, seglares, vírgenes, laicos según su oficio, y estos obran más humanamente, y penetrando en mi querer, tus actos se multiplicarán por todos en modo divino, y tendré la gloria divina por parte de las criaturas de tantos sacramentos recibidos y administrados en modo humano, otros profanados, otros enfangados por el interés, y de tantas obras buenas, en las cuales quedo más deshonrado que honrado. Suspiro tanto este tiempo. Tú reza y suspira el reino de la divina voluntad conmigo. Suspíralo junto conmigo y no separes tu eslabón de unión conmigo, empezando tú como primera. Le dice a Luisa, ¿no?
Entonces la unifica perfectamente a su humanidad y después le da a conocer todo lo que la divinidad hacía en esta misma humanidad para que ella continuara en nombre de Jesús, continuase reparando, amando por todos y por todos, con la misma potencia de la divina voluntad y ya no con la capacidad de la criatura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Junto a ti me hago amor entre tus brazos, ya no vivo yo, eres tú quien vive en mí. En